Hola amores, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Seila Carrasco, cantante. Bienvenidos al canal Reaccionando a Cantantes, Analizando a Cantantes. En esta ocasión, como ya habéis visto en la miniatura y que me habéis pedido muchísimo, vamos a reaccionar a Juan Gabriel con Cristian Castro en la canción Mañana. Sabemos quiénes son los dos, unos grandes de la música, unos grandes cantantes, unos grandes artistazos, o sea, vamos a ir de lleno a por ellos y a escucharlos, ¿de acuerdo? Quería recordaros sobre todo que por problemas de copyright hay que ir parando el vídeo, ¿de acuerdo? Mis redes sociales las tenéis aquí abajito en la cajita de información donde os podéis poner en contacto conmigo con paciencia, que llevo yo mis redes sociales, ¿de acuerdo? Mi página web www.seilacarrascocantante.com, que las tenéis aquí arribita, que las dejaré aquí abajito, ¿vale? En la cajita de información tenéis todo. Y sobre todo suscribiros al canal si os gusta el contenido, si os gusta pues lo que voy trayendo al canal, si os gusta mis canciones inéditas, si os gusta escuchar covers y demás, pues ahí tenéis todo, aquí abajito os dejaré todo, las canciones inéditas, covers y demás. Así que vamos a empezar con Juan Gabriel y Cristian Castro en vivo con la canción Mañana. Vamos allá. Qué triste es saber que todo terminó. Está como cantando, está hablando, mayormente, ¿no? Debe de estar cansadito. No sé cuándo, no sé de cuándo es este tema, no sé si es al finalizar un concierto, no sé si es al empezar el concierto, ¿no? Pero se le escucha cansadito. Como más hablado, ¿no? Más hablado. Qué triste es decirle a un amor adiós. Se le escucha como que agitado, ¿no? Qué triste. Na, 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 na. No tiene casi finales, por decirlo de alguna manera, no alarga los finales mucho, ¿no? Ni con vibrato ni con nada, ¿no? Como estamos acostumbrados a escucharlo, ¿no? A Juan Gabriel, ¿no? Si tú me comprendieras, no te irías así. Sigue con esa voz es muy característica de él, evidentemente, esa voz rasgada, ¿no? Esa voz rasposa que tiene, esa voz, pero esa voz rasposa en el buen sentido de la palabra, ¿vale? Juan Gabriel es un maestro en todos los sentidos, habidos y por haber. O sea, fue un adelantado a su tiempo, fue un adelantado a su época, fue un adelantado en todo, ¿vale? En todo. Yo si tuviera una máquina del tiempo me iría hacia atrás y lo conocería. O sea, lo conocería porque debió ser una persona espectacular. Lo que yo más quería es que fueras muy feliz. Incluso yo pienso, ¿vale? Yo pienso que a lo mejor le puede venir un poquito baja la canción. Le puede venir un poquito baja. Juraría, ¿eh? Juraría. Buah. Ahora entiendo del por qué a Juan Gabriel le viene baja la canción, ¿vale? Porque a Cristian Castro le viene como anillo al dedo. A Cristian Castro le viene como anillo al dedo la canción. No sé exactamente de qué año será este vídeo, no lo sé, ¿de acuerdo? Pero sí que es verdad que hace poquito, hace unos días atrás, vi un vídeo, ¿vale? De Cristian Castro cantando la de Yo quería en vivo y os voy a ser sincera como siempre, ¿vale? Me dieron ganas de llorar. Me dieron ganas de llorar, literal. No sé dónde ha dejado los recursos vocales que tenía cuando él era joven. No lo sé, ¿vale? No lo sé. Hay una diferencia abismal, abismal. Yo sé que son malas prácticas, malos hábitos lo que ha cogido y por eso ha perdido agudos muchísimos, ¿no? Muchísimos. Cantando en vivo Yo quería, de hace un año atrás, el 20 de septiembre del 2020 me parece que era. Qué pena, por favor, qué pena. Cuidado, yo era fan incondicional de Cristian Castro. Era y soy. No lo escucho asiduamente ahora, no lo escucho asiduamente, pero yo tenía todos sus discos.
y sé al 100% que si se pone a currárselo otra vez, si se pone a trabajarlo otra vez, esos recursos que él jugaba con la voz, seguro que los vuelve a tener. Seguro, seguro. Madre mía, es que es espectacular, es espectacular. Estamos en la quinta octava. O sea, estamos en la quinta octava del piano. O sea, es una voz agudísima total. Agudísima total. Bueno, ya lo conocemos, a Cristian Castro, ya lo conocemos. Que sí, o sea, que lo va a volver a conseguir y va a volver a tener la voz que tiene. Porque una vez que tienes una voz y que tienes esa voz tan extraordinaria como la que tenía Cristian Castro y como la que tiene, pero de cierta manera, por decirlo de alguna manera, se ha olvidado de esos recursos que tenía antes, ¿no? Han sido malos hábitos, lo que tuvo, sí, pero que la puede conseguir otra vez, totalmente. Ya es que además unos melismas que son preciosos, este Cristian Castro es la leche. O sea, es que este Cristian Castro es la leche, de verdad, o sea, de verdad. Es que esas notas son impresionantes, son impresionantes. Porque el sueño de amor. Porque el sueño de amor. Es que está llena de cosas, la voz de Cristian Castro, está llena de cosas, está llena de recursos, está llena de recursos. Un melisma ahí que ha hecho precioso. Juan Gabriel Cristian le ha presentado orgullosísimo, ¿no? Orgullosísimo, orgullosísimo. Ya os digo, no sé de qué año será esta actuación. Se juntaron dos, que tela marinera. Tela marinera lo que había ahí para cortar, tela. Gracias por venir, Cristian. Ya no quiero pedirte que te quedes más. Se le escucha cansadito a Juan Gabriel, se le escucha cansadito, se le escucha esa voz raspada, esa voz rasgada que tiene, ¿no? Pero es que cuanto más cansadito estás, más se le nota esa voz. La tiene de normal, cuidado, cuando canta, su voz es así, su voz es así, pero creo que ella estaba muy cansadito y se le nota mucho más. Ni quiero preguntarte para dónde vas. Como largado eso, ¿para dónde vas? ¿Para dónde vas? Ahí he utilizado un poquito de tuán nasal. ¿Para dónde vas? He utilizado nasal. Hoy solamente vengo a decirte adiós. Es precioso como canta, porque además es que, fijaros una cosa, yo creo que no quiere destacar. Y yo creo, a ver, ciertamente tenemos en el canal muchos dúos con Juan Gabriel y él se aparta totalmente. Fijaros el corazón que tenía Juan Gabriel. O sea, ya no estamos hablando de por qué se apartara y dejaba al otro que cantara, no, en todos los sentidos. Tenía un corazón que es espectacular. Un corazón honesto, un corazón sincero, un corazón amigable, un corazón, no sé, con mucho respeto al que está al lado, enfrente suyo. O sea, es totalmente... Y yo creo que no quería destacar. Que tengas buena suerte como nunca. Qué bonito. Parar. Vamos a parar aquí porque ya me voy con la letra y ya no quiero.
Me voy con la letra y ya no quiero, por el amor de Dios, ya no quiero, no quiero. Vamos a seguir hablando de las voces, ¿de acuerdo? Y no porque no quiera, porque no, sino porque estoy aquí para analizar lo que hacen las voces, ¿no? No para irme con la letra. La letra luego yo la escucho en mi casa y lloro a moco tendido y punto pelota. Y nadie me ve. Cuando puedo, cuando no, me sale aquí y no puedo, no lo puedo evitar. Pero sí que me gusta escucharla después y si quiero llorar, pues lloro y ya está. Si quiero patalear, pataleo. Eh, Sigo pensando lo mismo. Juan Gabriel no quería destacar para nada en el escenario. Juan Gabriel quería dejarle el hueco a Cristian Castro, quería dejarle que se luciera totalmente y lo está consiguiendo al 100%. O sea, al 100%. Porque tú te irás y ya no volverás, ya jamás a mi lado. Si es que además, yo creo que Juan Gabriel ni se lo cree. Yo creo que Juan Gabriel ni se lo cree. Juan Gabriel mira a Cristian Castro como cual estrella miramos en el firmamento que nos quedamos eh, pillados, ¿no? Pillados de decir... O sea, nos quedamos ahí pillados como cual estrella fugaz, ¿no? Que siempre intentamos pedir siempre intentamos pedir un deseo cuando vemos una estrella fugaz, pues te quedas así mirando al cielo. Pues él se está quedando mirando a Cristian Castro como diciendo, por el amor de Dios, pero este hombre es espectacular. Le está dejando su hueco totalmente. Cuidado ahí, ¿eh? Cuidado ahí también, Juan Gabriel, ¿eh? Cuidado, cuidado. No lo voy a echar para atrás porque... ¡Ay! Me lo van a bloquear. Porque me lo van a bloquear. Pero ahí ha hecho... Ojo, cuidado, que ya ha subido, que es extraordinario, ¿eh? Porque sueño de amor que digamos tú y yo, ella va encerrado. ¡Oh! El hombre que tiene más facultades para cantar en México, Cristian, el que más bonito canta, el más joven y el más guapo. Se retira. Ahora lo has despertado. Madre mía, ¿qué ha sido eso? Por el amor de Dios. Uy, por el amor de Dios, ¿qué ha sido eso? Aún sigue el vídeo, yo no sé si sigue porque siguen cantando o siguen porque se están alabando entre uno y otro. Cuidado, se tienen que alabar muchísimo porque son dos artistazos, literal, o sea, literal. Es el mejor cualificado, Cristian Castro, por lo menos. Cuando Juan Gabriel estaba ahí con él en el escenario, no decimos que ahora no lo sea, ¿vale? Yo creo que Juan Gabriel, si ahora estuviera en este mundo terrenal, ¿no? Le daría muchísimos consejos a Cristian, muchísimos consejos, muchísimos. Además es que además la canción no acompaña nada, de verdad os lo digo, ¿eh? Joder. Y ya está.
A ver qué youtuber hace esto. Que se limpia los mocos. Y punto. Con el... No puedo con la vida. Ay, de verdad. Es que... Ay, Dios mío. Ay, Dios. Vamos a seguir con la reacción. Es que es tremendo también, Muchas gracias a Cristian por haber estado también con nosotros esta noche. Es tremendo, Ella lo ha despertado. Unos flips. Bravo, 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 bravísimo. O sea, bravo, bravísimo. Lo que no me esperaba yo ha sucedido. Llorar a moco tendido, ¿de acuerdo? Aquí tenéis los mocos y aquí tenéis el maquillaje también, por ahí, rondando. A ver si os pensáis que las youtubers no nos maquillamos. Pues ahí lo tenéis. Ahí lo tenéis. Literal. No tengo filtros. Madre mía, qué cosa más bonita, qué cosa más extraordinaria y qué cosa, por el amor de Dios. Qué cosa, por el amor de Dios. Esto es como se dice aquí en España, con perdón de todo, ¿no? No lo voy a decir, mejor no lo voy a decir, no lo voy a decir. Si lo queréis saber, dejadme en comentarios qué es lo que iba a decir. No lo voy a decir en el vídeo, no lo voy a decir en el vídeo porque si no, oye, a lo mejor me lo... No sé lo que puede pasar, a saber, YouTube es así de extraordinario. Bueno, ¿qué os puedo decir de Juan Gabriel y Cristian Castro? Fueron, serán y son grandes estrellas, tanto el uno como el otro. Si existiera un Juan Gabriel, le daría muchísimos consejos a Cristian Castro. Seguramente uno de ellos, un mensaje que le diría a Juan Gabriel a Cristian Castro, que empezara otra vez desde cero. Lo puede hacer perfectamente. Empezar desde cero no significa que tú tengas que estudiar otra vez tal, otra vez cual, otra vez no sé qué, otra vez no sé cuántas. No, empezar desde cero es a conseguir esos recursos que tenía, estos recursos que tenía. O sea, los tiene que volver a conseguir. Y sé que si se pone a hacerlo, lo hace. Y bueno, Juan Gabriel, pues un maestro. Totalmente, ya lo sabéis que también para mí Juan Gabriel fue un descubrimiento en el canal hace 2 años. Tenía oídas de Juan Gabriel, de tal, de cual. Pero fijaos una cosa, yo era de las cantantes que yo cantaba Isabel Pantoja y yo no sabía de quién venía la canción. Yo cantaba Rocío Dúrcal y no sabía de quién venía la canción. Simplemente decía, es de Rocío Dúrcal. Pero no, señores, era de nuestro grandísimo Juan Gabriel, nuestro divo de Juárez, nuestro Juanga. Era de él. Muchísimas canciones, 1800 canciones de él, repartidas en diferentes artistazos que tenemos. O sea que lo bonito de todo esto, que repartió un legado que es impresionante. Así que, amores míos, muchísimas gracias por haber estado en esta reacción. Creo que os he dicho ya todo, creo que ya he sido muy clara, he sido muy mocosa, he sido muy transparente, he sido muy sincera y esta clase de reacciones no quiero ofender a nadie, es mi punto de vista, cuidado, es mi opinión personal y podemos estar o más de acuerdo o menos de acuerdo, pero siempre, siempre, siempre con respeto, ¿de acuerdo? Porque yo creo que yo no pierdo el respeto a ninguno de los artistas que hay encima del escenario por decir que ha perdido agudos. Cuidado. Lo dicho, un besazo muy grande. Tenéis mis redes sociales aquí abajito en la cajita de información, ¿de acuerdo? Suscribiros al canal sobre todo, que es gratis, que no os conlleva nada. Poner la campanita a todas las notificaciones. Un besazo muy grande desde España, desde Zaragoza. Os quiero muchísimo. Gracias por estar siempre conmigo de la mano. Gracias. Chao.